estamos metidos en la arteria aorta ascendente. Ahí estamos metidos, ¿cierto? Este pedacito, solo este pedacito, es la arteria aorta ascendente. Tiene mucho diámetro, pero es muy cortica. Fíjense que poco después de salir del ventrículo izquierdo, ella se bifurca en la muy larga arteria aorta descendente y el muy cortico tronco brachiocefálico. Eso lo hace, esa división la hace porque esa arteria aorta ascendente tiene que llevar sangre a la mitad craneal del cuerpo y a la mitad caudal del cuerpo. Entonces, para lograr eso, hacia adelante da origen al tronco brachiocefálico, es más, dejémoslo más cortico, no es necesario hacerlo tan largo. Envía hacia adelante al tronco brachiocefálico para irrigar cuello, cabeza y miembros anteriores. Entonces fíjense que aquí es necesario, esto es como llegar a una encrucijada, un camino que se abre en dos, ¿no es cierto? Una parte es el cuello y cabeza y la otra parte será irse a los miembros anteriores. Así de que para eso el tronco brachiocefálico da origen hacia abajo a las arterias axilares, origina dos arterias axilares, ¿sí? Y hacia arriba, hacia el cuello y cabeza, da origen a las arterias carótidas comunes, derecha e izquierda. Así de que es necesario que ese tronco brachiocefálico dé origen a esas cuatro arterias tan importantes. Dos carótidas, yo solo dibujo una porque no es necesario dibujar todo eso, y dos axilares, una para cada extremidad. Entonces la sangre va fluyendo hacia arriba, no es pecado que coloquemos acá la dirección del flujo sanguíneo. Como le decía a los otros grupos, que ya les hice esta explicación, ustedes mismos también tienen el mismo derecho, y es el día del examen, pueden sacar los dibujos, porque a mí no me interesa que se aprendan un dibujo de memoria, necesito es que lo entiendan. Así de que las preguntas que les haga el próximo examen, entonces ustedes pueden sacar los dibujos y tratar de responder lo que en ellas se les pregunta. ¿Vale? Bueno, estos dibujos, Catherine, ¿tienes ahí el dibujo de la vaca y eso, de esto? ¿No? Bueno, yo antes les traía el dibujo a todo color y esas cosas. Estos son dibujos que diseñamos con el doctor Tobos, que fue mi maestro. ¿Lo tiene ahí? Entonces, obvio que pueden sacar ese dibujo y pueden utilizarlo, pero entonces la idea es que yo no estoy utilizando esos dibujos porque ya me los están quemando también. Que los que vayan a usar los dibujos, que al menos les cueste un poquito de trabajo y los tenga que dibujar. Entonces les muestro que hemos llegado con flujos. A ver, díganme ustedes, ¿este flujo es centrífugo o es centrípeto? Centrífugo. No. Este flujo. Centrífugo. ¿Es centrífugo o centrípeto? Centrífugo. Es centrífugo, por lo tanto todo eso son arterias. Aquí hemos llevado sangre a la mitad caudal del cuerpo por la arteria aorta descendente, también con flujo centrífugo, es una arteria. ¿Sí? Eso me recuerda que ahí en la guía les hice un dibujito muy simple de las variaciones arteriales. Ahí les puse 9 ejemplos de variaciones de las arterias, hay unos pocos más, pero esas son las que me parecen más importantes, que sepan cuál es una arteria principal, qué es una arteria colateral, qué es una red admirable, qué es una anastomosis arterial, etc. Bueno, entonces todo eso ocurre en esos recorridos que está haciendo acá nuestro recorrido de circulación mayor. Fíjense que ya hicimos la primera función de la circulación mayor, llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Hemos llevado. Ahora nos toca la segunda parte del trabajo, regresar. Para regresar vamos a utilizar venas. Entonces, fíjense que el organismo siempre lo dividimos en dos partes, una mitad craneal y una mitad caudal. Para recoger la sangre de la mitad caudal del cuerpo se requiere una vena muy larga que se llama vena cava caudal, y vamos a dibujarla
y ella llegará a aurículas o a ventrículos, la vena cava caudal. Aurículas. Entonces vamos a colocar la vena cava caudal llegando justamente a la aurícula. Ustedes me dirán a qué aurícula. Derecha. A la aurícula derecha. Ahí. Entonces, ahí estamos sacando. No estamos sacando, estamos llegando con la vena cava caudal hasta la aurícula derecha. El flujo de ella es eminentemente centrípeto. Es una vena, su flujo es centrípeto. Y terminó en la aurícula derecha. Así hemos recogido la sangre de la mitad caudal del cuerpo. Obviamente de los miembros posteriores se requiere entonces el equivalente a las arterias que habíamos dibujado. ¿Cómo se llamaban estas arterias? ¿Lo dije o no? ¿Y no sospechan cuáles serán? Femorales. Entonces ahí vemos arterias y venas femorales. Las arterias femorales son continuación de la aorta descendente. Las venas femorales se continuarán después de una serie de pasos que hay allá en la pelvis. ¿Sí? Ustedes de pronto oigan algún día que la vena cava caudal que acabamos de dibujar se origina en las venas ilíacas primitivas. Eso es una historia larga. ¿Sí? Entonces ahí va esa vena con su flujo respectivo hacia el corazón, más exactamente hacia la aurícula derecha. Bueno, ya hemos recogido la sangre de la mitad caudal del cuerpo y hemos llegado a donde debemos llegar, a la aurícula derecha. Ahora, creí que había pisado la pared. Ahora vamos a recoger la sangre de la mitad craneal del cuerpo y para eso necesitamos una vena que tiene gran diámetro pero es muy corta y es la vena cava craneal. Entonces aquí también ella terminando en la respectiva aurícula derecha. Dos venas cavas llegan juntas hasta la aurícula derecha con sangre funcional. ¿Sí? Noten que siempre se presentan anécdotas para cada tema y trato de recordarlas. Por ejemplo, esta no la podré olvidar nunca, en que una vez pregunté qué tipo de sangre lleva la vena cava craneal y un estudiante me dijo O positiva. Eso es... Aquí estamos dibujando las venas axilares, ¿no es cierto? Y noten que esas venas axilares que recogen la sangre de los miembros anteriores van a anastomosarse. Recuerden que es anastomosis, ¿no es cierto? Anastomosis es unión. Entonces se anastomosan con las venas yugulares. Profe, los de los miembros posteriores, ¿cómo se llaman esas venas? Venas axilares. Fíjense que hay un punto de encuentro entre estas venas que son las venas yugulares. Dibujemos así para que sepan cómo va el flujo. ¿Sí? Se anastomosaron con las venas axilares. Bueno, entonces si yo les pregunto ¿cómo se forma la vena cava craneal? ¿Ustedes qué dirían? Con las axilares. Con la anastomosis de 4 venas. Yugulares y de las 2 axilares y y 2 yugulares. En humanos lo mismo, es igual. ¿Sí? Solo que allá no diremos vena cava craneal, porque no somos cuadrúpedos.
Al ser bípedos, pues entonces decimos vena cava superior. A la vena, a ver, vamos poniendo nombres. Vena cava craneal. Profe, ¿cómo le llama donde se hace la anastomosis de las axilares y las yugulares? Nada, no tiene nombre, simplemente es el origen de la vena cava craneal. Más bien, al contrario, acá esto, ¿cómo se llamaba este vaso sanguíneo? Brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Su parte terminal sí tiene nombre. Para originar a las arterias carotídeas, a esa parte terminal se le llama tronco bicarotídeo, y lo van a ver allá en la disección en forma de Y, dando origen a las dos carótidas. Tronco bicarotídeo. Fíjense entonces, hemos logrado ya el retorno de sangre de la mitad craneal y de la mitad caudal del cuerpo, utilizando simplemente a dos venas cavas. Una vena cava craneal o anterior y una vena cava caudal o vena cava posterior. ¿Sí? Les repito, en un bípedo pues se dirá cava superior y cava inferior. Ahora, ¿qué nos faltó, no es cierto? Los nutrientes. Vamos a la circulación portal. Los nutrientes no se pueden quedar en el hígado, hay que utilizarlos. Entonces, y permanentemente, incluso mientras dormimos. Así de que, les cuento que los nutrientes que quedaron en el hígado deben salir del hígado por un grupo de venas, más o menos unas 4 a 6 venas, que desembocan en la vena cava caudal. Esas venas que estamos dibujando acá son 4 a 6 venas hepáticas que salen del hígado y desembocan en la vena cava caudal. Así de que podemos notar que los nutrientes llegan al corazón por medio de la vena cava caudal. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Fíjense que ya hemos usado dos de los 4 compartimientos cardíacos. Hemos usado aurícula derecha para recibir la sangre, ya utilizada. Hemos usado el ventrículo izquierdo para llevar la sangre. Nos falta usar entonces ¿cuáles compartimientos? La aurícula izquierda y el ventrículo derecho. ¿Eso era de quién? ¿De qué circuito? Menor. ¿De la circulación mayor o de la menor o de la portal? De la menor. Era de la menor. Todo esto que acabamos de dibujar era parte de la circulación mayor. Entonces, para dibujar la circulación menor es muy sencillo. ¿Inicio en dónde? ¿En la aurícula izquierda o en el ventrículo derecho? Ventrículo izquierdo, derecho. En el ventrículo derecho. Recuerden ustedes que siempre la función de los ventrículos es alejar la sangre del corazón. Así de que debo empezar, ¿no es cierto?, en el ventrículo derecho con una gigantesca arteria de un diámetro increíble. Ahorita les mostraba a los del grupo que se fue antes de ustedes que en un corazón de este tamaño, y la arteria pulmonar era de este diámetro. ¿Sí? Es una arteria en diámetro, es la que tiene mayor diámetro en el organismo, es la arteria pulmonar. Vemos que se origina en el ventrículo derecho. Llevará sangre sin oxígeno. Vea, qué curioso, una arteria que lleva sangre sin oxígeno. Eso nos recuerda que hay errores que nos decían en el colegio y aún los dicen docentes que no se han preparado, y nos cuentan que la función de las arterias es llevar sangre con oxígeno. Eso es falso. Les estoy mostrando una arteria gigantesca cuya función es llevar sangre sin oxígeno y llevarla hacia los pulmones, donde será oxigenada. Es la arteria pulmonar. Ella hace un corto recorrido, es enorme, pero hace un corto recorrido hasta los pulmones. ¿Pero cómo es que llaman la sangre que hace oxígeno? ¿La que tiene poco oxígeno? Deben recordar entonces que la sangre que no se ha usado se le dice no funcional. Es un nombre un poquito contradictorio, pero así se llama. Sangre no funcional. Yo simplemente digo no se ha usado para descomplicar un poco el enredo. Tiene mucho oxígeno y nutrientes.
mientras que la sangre funcional no tiene oxígeno, ya se usó, ya funcionó. Tiene nutrientes. Todo, recuerden, siempre los 4 compartimientos cardíacos tienen nutrientes. Bueno, terminó esa arteria pulmonar en los 2 pulmones, ¿sí? En los 2 pulmones, derecho e izquierdo. Ahí se oxigena la sangre, ¿no es cierto? Con todos esos capilares que hay a nivel de los pulmones, hay intercambio gaseoso. Aquí obviamente se bifurcó para entrar una parte a cada pulmón. Y la sangre ya oxigenada debe ser retornada al compartimiento que nos faltó usar, y es este, a la aurícula derecha. Perdón, a la aurícula izquierda, tienen toda la razón, a la aurícula izquierda. Entonces acá, bueno, le pongo punto, ¿por qué no? Entonces, aquí vemos las venas pulmonares, se originan en los pulmones y terminan en la aurícula izquierda, con sangre muy rica en oxígeno. ¿Tenemos completa la explicación de hoy? ¿Hay alguna duda? Solo por fregar, ya que están poniendo cuidado, que es cosas que no logré con los otros cursos, es lo siguiente. ¿Qué pasa? Por fin les digo algo bueno. A veces lo hago, por ahí una vez al año. Por eso, Bueno. ¿Qué pasará, por ejemplo, si nos llega un paciente, pues digamos que nos llega una yegua, pero puede ser un perro, puede ser un humano, ¿no es cierto? Un cuadrúpedo cualquiera, un homeotermo, en otras palabras, un homeotermo. Entonces, resulta que él presenta infección del casco posterior derecho, ¿no es cierto? Y vamos a aplicarle un antibiótico. Un antibiótico, vía intravenosa, ¿sí? Ya vamos a utilizar todas las vías para que entiendan, pero vamos a empezar con la intravenosa, que es la que nos garantiza que llega completa la dosis a el tejido que está afectado, ¿no es cierto? La vía digestiva tiene problemas, porque no siempre la absorción es buena. La absorción de cada paciente no es la misma. Así de que la vía intravenosa es la mejor. Entonces les cuento. Un estudiante me preguntaba que por qué no puedo aplicar en la arteria. Bueno, primero les digo algo. Todos los fármacos que son de aplicación vía intravenosa están diseñados para que la dosis completa sea, digamos, ¿cómo digo yo?, calculada por el peso del paciente. En animales grandes como los caballos y las vacas, aproximadamente son unos 20 centímetros, ¿sí? Aunque eso varía con el fármaco, pero les estoy hablando de grandes cantidades, un frasco de este tamaño, para aplicar vía intravenosa. ¿Eso qué significa? Que si yo aplico en una arteria, porque el estudiante me preguntaba que qué pasa si lo pongo en una arteria, miren lo que ocurre. Si yo cojo ese frasco de antibiótico, no sé si han visto que viene en suspensión y esas cosas, hay que disolverlo. Bueno, ¿qué pasa si yo equivocadamente pongo la aguja en la arteria carótida común? ¿Hacia dónde se dirige ese fármaco? Hacia arriba. A la cabeza. Y son 20 centímetros de suspensión que llegan derecho al encéfalo. Así de que por ahí un estudiante también me preguntaba que le habían aplicado un fármaco intravenoso a un caballo y entró en convulsiones. Entonces, ¿qué habrá sido? Pues, ¿qué fue? No se fue por la vena, se fue por la arteria y fue derecho al cerebro, ¿no es cierto? Y esos 20 centímetros están calculados es para ser repartidos en todo el cuerpo, no para que le llegue a un solo órgano. Así de que es peligrosísimo colocar un fármaco en un vaso sanguíneo que no corresponde. Y una arteria es o sea, la diferencia es por el grosor de una... Anatómicamente ahorita les digo cómo se distingue, ahora les digo. Pero de todos modos, si ustedes miren sus manos, miren su cuerpo. Las venas, la naturaleza las ha colocado en la superficie, ¿no es cierto? Porque ellas no tienen pulso, así de que una herida perforante o que interrumpa la continuidad de ese vaso sanguíneo en una vena es menos peligroso que en una arteria, ¿sí? Una arteria provoca un sangrado muy rápido, una hemorragia rápida, porque tiene pulso,
Las venas no tienen pulso.